opinión, porque yo creo que lo que persigue la reforma electoral es mejorar los valores que inspiran el sistema democrático. Entonces, nosotros queremos que ojalá en el futuro los ciudadanos voten afirmativamente, o sea, voten por una propuesta de gobierno y no voten contra alguien, que es lo que hemos visto en el último proceso electoral. Yo he dado una opinión y lo mejor que puede pasar es que se abra un debate técnico, que se demuestre que de repente hay otros escenarios mejores que el que he planteado, no descalificando porque supuestamente esto pretenda beneficiar a alguien. Lo que nosotros hacemos como legisladores es proponer mejoras a supuestos de hecho que hemos verificado y no a cosas de futuro que son impredecibles, ¿no? Bien, usted en su casa o escucha al doctor Velázquez Quezquén, ¿qué piensa al respecto? La señora Heredia, la ex primera dama de la Nación, ha puesto un tuit que ha sido bastante comentado, un tuit que tiene una opinión bastante puntual. Ella ha dicho que el plan fujiaprista es hacer presidenta a Keiko sí o sí el 2021. Eso ha dicho y ha escrito la señora ex primera dama. Rosa Bartra, que es vicepresidenta del Congreso de la República, ha dicho sobre la declaración de Velázquez Quezquén: no podemos perder el tiempo con ideas aisladas de un congresista. Y hace algunos minutos la congresista Glave ha dicho que Javier Velázquez Quezquén es un vocero oficioso del fujimorismo. En fin, eso es lo que han dicho en torno a esto. ¿Qué dijo el congresista Galarreta al respecto? A ver, escuchemos unos segundos. Esta noche está con nosotros, por supuesto, el congresista Javier Velázquez Quezquén para conversar de este tema en extenso. Queremos que nos diga cuál es en realidad su perspectiva, qué opina sobre las opiniones de su opinión. Esto parece ya un trabalenguas. Pero en todo caso, ¿qué dijo el congresista Galarreta? A ver, escuchemos por favor un comentario. Adelante. Entonces Javier ha planteado un tema que no es ni de la agenda de Fuerza Popular, ni conversado con Fuerza Popular, y todavía no existe el proyecto. Cuando lo presente evaluaremos si nos corresponde. No es un modelo creo como en Argentina, pero, por ejemplo, vuelvo a repetir, hay otros que plantean que los congresistas se elijan en la segunda y nadie dice, es porque no quieren que el fujimorismo saque tantos votos. Yo creo que todos pueden opinar, pero, repito, no es ni parte de nuestra agenda y cuando lo presente, si es que lo presenta, vamos a evaluarlo. Sé que hay una parlamentaria nuestra que opina a favor y seguro que va a haber varios que van a opinar a favor, no solamente fujimorista, por el ahorro de costo que significa. Pero no es cuando se presente el proyecto vamos a opinar. No, yo no opino sobre ideas. Yo eso se lo dejo para los opinólogos. Yo soy vocero de un partido político y de una bancada. No favorecería a cualquiera que gane una primera vuelta. Es decir, si nosotros miramos el modelo argentino, podríamos decir eso puede favorecer o a quien sea que gane una primera vuelta. Bueno, está con nosotros el congresista Velázquez Quezquén. Yo tengo otros comentarios, mejor dicho, otras notas que comentarles a ustedes, pero vamos a dejar estas notas para la segunda parte del programa, porque yo estoy seguro que usted está más interesado en escuchar directamente qué piensa el congresista de Lambayeque que está con nosotros aquí en Redes y Poder. Buenas noches, Javier, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Tu opinión, entiendo que es personal, no es una opinión colegiada del partido aprista, y de todas maneras genera este espacio de conversación, de debate en torno a un tema que creemos que es fundamental también, más allá de si es 30, 40, 50 o lo que fuere. Exactamente, ¿cuál es el punto de tu reflexión? Primero diré que vivimos en un país democrático para suerte, donde la intolerancia debe ser la conducta de los que viven con nostalgia, pidiendo que no se caiga el gobierno de Maduro. Y yo he visto, por ejemplo, la respuesta del presidente Kuczynski con la de Mercedes Arauz. Ellos saben tanto de sistemas electorales como yo de teoría económica. La señorita Glave con la señora Nadine Heredia saben tanto de sistemas electorales como yo de las agendas. Mira, te digo lo siguiente. Lo que sucede es que algunas personas no conocen y opinan directamente y atacan sin ver el fundamento. Hay una reforma electoral en curso y yo soy miembro de la Comisión de Constitución, he terminado de leer una valiosa tesis para obtener el grado de magíster en ciencia política de un estudiante de la Universidad Católica. Voy a decir su nombre, Guido Canchari. Y él hace un estudio de los sistemas electorales. Yo he hablado de sistemas electorales. Hay dos sistemas electorales. Los dos tienen una característica. Son sistemas llamados de mayorías. Uno
un sistema que ha sido abandonado en América Latina de 18 países, 13 ya lo han abandonado, que se llama el de mayorías relativas. O sea, tú ganas con 25 o 30%, no importa, y ya ganaste. Ese sistema ha sido abandonado. Y hay otro sistema, también de mayorías, pero con doble vuelta, que le llaman, o segunda vuelta. En esa está Argentina y está Perú. La diferencia es que ese sistema de doble vuelta tiene varios matices, varias aristas. En el Perú, el sistema de doble vuelta funciona si es que los candidatos que postulan a la presidencia no tienen la mayoría absoluta de los votos. O sea, si no tienen 50% más uno, los dos primeros van a segunda vuelta. En Argentina, el umbral no es 50% más uno, sino 45%. Pero hay segunda vuelta, como también en el Perú. En Argentina hay un sistema doble, ¿no? No como en el Perú, en el sistema doble. Si en primera tú tienes 45% más uno de la votación, o sea, el umbral baja 5 puntos, ya ganaste. O si tienes 40%, pero siempre y cuando queda con relación al segundo, le lleves 10 puntos de ventaja. Entonces, ya lo dijeron los fujimoristas, esta es una idea. Esta es una idea para alimentar un debate técnico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he leído esta tesis de este graduando del magíster en la Universidad Católica y me he sorprendido de ver un trabajo de campo que ha hecho en América Latina, donde de 45 procesos electorales, de los 107 llevados en los últimos 30 años con el mecanismo de la doble vuelta, lo que ha generado, dice, de esos 45 procesos electorales que él ha estudiado, el 60% de este mecanismo de la doble vuelta ha generado gobiernos frágiles. Ha generado que el mecanismo de la segunda vuelta con mayoría absoluta pueda procrear, es cierto, la legitimidad del presidente al inicio de su gestión, pero ha mostrado cómo, y eso es lo que ha pasado en los últimos dos procesos del país, el gobierno de un país con un régimen presidencialista no solamente está en el Ejecutivo, sino también está en el Parlamento. Entonces, él cuestiona el mecanismo de la segunda vuelta. Yo no lo cuestiono. Yo lo que he dicho es podemos poder discutir bajar un poco el umbral, pero ha sido una idea, producto de un estudio que acabo de leer, que no es patrimonio mío personal, donde se demuestra lo que hoy día estamos presenciando. Claro, hay un presidente que tiene una mayoría. Lo ideal sería que la segunda vuelta sirva para que quienes se alían en la segunda vuelta respaldando al que gana por mayoría absoluta hagan una alianza electoral y una alianza de gobierno. Pero el estudio ha demostrado que el gobierno en el Parlamento termina siendo debilitado porque normalmente el que obtiene en segunda vuelta la mayoría de votos absolutos tiene una mayoría precaria en el Congreso. O sea, la idea era, hay que revisar, hay que estudiar este tema, pero como no han estudiado, como no conocen los sistemas electorales, lo primero que hacen es quererlo descalificar a uno, decir que yo estoy buscando que la señora Keiko Fujimori, en ese escenario la señora no gana. Bajo el sistema argentino no gana. Además te digo lo siguiente, Alan Wagner, que es un reconocido embajador, presidente de Transparencia, hace 15 días le acaba de entregar al Congreso 32 reformas electorales. Una de ellas sí favorecería al partido que tiene hoy día mayoría absoluta en el Congreso, porque está planteando que en la segunda vuelta se elijan a los congresistas. Entonces yo estoy en desacuerdo, porque solamente los dos partidos que pasan a la segunda vuelta van a poder disputarse la representación en el Congreso. Pero diré algo más. ¿Sabes qué resultaría una opinión que tiene nombre propio si es que yo planteara que pasemos a un régimen parlamentario? Porque si del Parlamento sale elegido el jefe de gobierno, entonces eso sí tendría una orientación con nombre propio. Pero este es un concepto técnico de carácter electoral, dado a la luz de una discusión y un debate. Y yo lamento que ni siquiera tengo un minuto para contestarles a aquellos que no conociendo agravian o caen en la intolerancia. Esta es una opinión que he dado. No he dicho que voy a presentar un proyecto de ley, mi bancada no lo sabe, pero es producto de lo que yo estudio, de lo que yo veo, de la información que voy recogiendo, porque soy miembro de la Comisión de Constitución. Javier,
Me parece interesantísimo lo que tú has señalado y quiero hacerte la siguiente reflexión. Tú eres uno de los políticos de mayor experiencia en el Congreso. Tú eres una figura parlamentaria importante. Tú has sido presidente del Congreso de la República, has sido presidente del Consejo de Ministros. Y eres, en opinión de muchos, lo que hemos visto, el desempeño tuyo en el anterior Congreso, uno de los más hábiles congresistas que hay en el país. Resulta bien inocente pensar, te lo digo con el respeto que corresponde a la investidura que tú tienes, que tu planteamiento surge solamente de producto de tu lectura académica y que no hay, como alguien puede pensar en libertad, como estamos señalando, que tú traes una segunda ahí abajo y que tu propuesta viene coordinada con el fujimorismo. Eso lo pueden pensar también en la libertad que tú tienes de poder expresar tu punto de vista. Ese es el punto, creo que se está señalando acá. ¿Qué piensas al respecto? Primero pienso de que tu reflexión es válida, respetuosa, pero no la comparto. Porque el sistema de doble vuelta que yo propongo, con un umbral más bajo, se aplica en el Perú, pero en los gobiernos regionales. En los gobiernos regionales, el candidato a la región, mira, las regiones son la dimensión del gobierno nacional, ¿eh? El gobernador regional que supera el 30% ya no va a segunda vuelta. Ya no va a segunda vuelta. Y si no supera, va a segunda vuelta con el segundo que lo sigue. Entonces, estos son sistemas electorales que un miembro de la Comisión de Constitución, por favor, por lo menos tienen que conocerlos. Además, acaba de anunciarlo el vocero de la bancada fujimorista, Luis Galarreta. Ellos no están, y me parece muy bien, porque los adversarios políticos, sí que Javier es vocero oficioso, qué sé yo, es mi opinión. Y siempre van a tratar, de aquellos que no tienen argumentos técnicos, van a tratar de cuestionar una opinión que es absolutamente legítima, ha sido una opinión. Y lo que han dicho mis compañeros de bancada es que ellos no conocen porque ha sido mi opinión. Yo soy miembro de la Comisión de Constitución. Entonces yo tengo una opinión personal frente a lo propuesto por Alan Wagner. No estoy de acuerdo que en segunda vuelta se elijan los parlamentarios, porque eso beneficiaría a Fuerza Popular. Te puedo hacer otra vez la pregunta en todo caso. ¿Estarías de acuerdo con que se pueda modificar el sistema electoral para que con 40% o 45% más 1 se pueda elegir en la próximo 2021 al presidente de la República? No, yo lo que he dicho es que simpatizo con el modelo argentino. El modelo argentino es el que yo lo he dicho en una entrevista. ¿Simpatía significa estar de acuerdo? Yo simpatizo. Pero por eso, te pregunto concretamente, porque la simpatía da la impresión de que sí, pero sí, que no. Pero la pregunta que te hace la gente seguramente es, bueno, ¿pero está de acuerdo o no el congresista? No, pero te digo lo siguiente, pues. Yo soy un hombre institucional. Hoy día, es como hoy día se ha visto en la Comisión de Constitución el tema del transfugismo, que muchos dicen, no, estamos de acuerdo en castigar el transfugismo, pero han dado el grito al cielo. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. Mi opinión ha sido personal. Yo no podría decir que estoy de acuerdo, porque primero mi opinión tiene que pasar por el aro de la bancada. Tiene que haber una iniciativa que no he decidido plantear. No he decidido plantear una iniciativa. Entonces, yo no puedo hablar por mi bancada, pero sí tengo el derecho de opinar. O en este país no hay derecho de opinar, por favor. No, pero hay opinión de un congresista de la experiencia que tú tienes y también hay opiniones con respecto a lo que tú señalas. Alguien puede pensar, con la misma libertad que tú señalas tu posición, este es un globo de ensayo del señor Velázquez Quesquén en coordinación con la bancada de 73 congresistas. Podría pensar. No hay, pero mira, en todo caso tú lo desmientes, a eso me refiero. Digo una cosa, no ha habido ningún nivel de coordinación. Lo que ha sido una respuesta cordial de una colega parlamentaria del fujimorismo que ha dicho, bueno, la opinión congresista Velázquez, creo que, ¿cómo simpatiza? Ahora se quiere estigmatizar a una persona porque tuve una opinión honesta con relación a una candidatura democrática y que se me quiere, por todos mis actos que hago en forma parlamentaria, se me quiere limitar a decir que ya no tengo derecho de opinar. Eso se llama intolerancia. Eso es propio de aquellos que miran de costado cuando se habla del gobierno de Venezuela. Yo no le voy a contestar a aquellas personas que a través del Twitter creen que me atacan y no responden al Poder Judicial sobre fondos públicos. Entonces, lo que te digo, yo he dado una opinión y la voy a seguir sosteniendo. He estudiado varios sistemas electorales. Entonces, es una opinión, pero ahora voy a estar muy cauto pensando de que mañana algunos personas de buena fe, como tú, que eres un periodista también de
muy objetivo, que estés pensando que es una ingenuidad que yo dé una opinión al respecto. No, pero Javier, mi opinión no importa. Segundo, lo que yo tengo aquí es el deber de preguntarte, ¿no? Lo que te digo es que, ¿sabes qué pasa? Aquí veo dos grupos de gente que opina. La gente que de repente no ha escuchado una propuesta, bueno, la rechaza, qué sé yo. Pero hay unos que tienen miedo. Tienen miedo. O sea, algunos que ya tiran la toalla ahorita ya. O sea, ahorita hay que llamar al Jurado Nacional de Elecciones que le entregue el credencial, porque supuestamente por una opinión mía ya ganó una persona. Yo te doy condiciones de decirte que el APRA va a ir con candidato propio. Yo voy a apoyar siempre el APRA, moriría aprista. Y yo no creo que el APRA le tenga miedo a los candidatos que va a enfrentar. Y si nos vamos a ir a una elección derrotados, entonces ¿para qué participamos? Lo que pasa es que no es una ingenuidad, sino lo que pasa es, algunos tienen miedos, tienen temores, sus temores, ¿verdad? Y nosotros no le tenemos miedo a dar una opinión y a enfrentarnos al fujimorismo en las ánforas, a enfrentarnos en las ánforas, no con las descalificaciones que ahora vemos, de verdad, te lo digo de verdad. Con ese criterio yo tengo que no opinar, no hablar, porque cualquier cosa que hable va a favorecer al fujimorismo. O sea que quienes están señalando con suspicacia que hay un contubernio o un acuerdo, lo que están buscando es básicamente cercenar, cortar, ir en contra de tu libertad de expresión, de poder poner sobre el tapete una opinión inspirada en una tesis o en lo que sea, pero es tu opinión, finalmente. No solamente en la tesis de este chico. Hay expertos en ciencia política como Duverger, Sartori, que tienen opiniones con respecto a la doble vuelta con estos mecanismos alternativos. Entonces son temas de sistemas electorales. Los sistemas electorales a 5 años de una elección no se piensan para favorecer a alguien, porque con esas suspicacias, si mañana un miembro del Jurado Nacional hace una opinión, ahora, usted está pensando ya seguro entregarle el credencial a tal o cual persona. No, de ninguna manera. Esta es una opinión que se da al calor del inicio de un debate de reformas electorales. El presidente de la República ha dicho, no es oportuno. Y no es oportuno, pues, para él, no es oportuno. Pero lo que dice esta tesis es lo que ella se refleja, pues. Tiene una legitimidad que nadie la ha cuestionado. Yo en mi entrevista en El Comercio cuido mucho eso. Y yo tengo el mayor de los aprecios por el gobierno del presidente Kuczynski. Lo he demostrado con mis votos, con mi participación. Yo creo que se vienen 5 años muy buenos en que hay que ayudar al presidente Kuczynski para que haga en 5 años lo que se tuvo que hacer en 10 años, porque los 5 años pasados no solamente dejaron la economía estancada, sino los que se fueron se llevaron las billeteras llenas y ahora quieren hacer política con uno, por favor. Ahora, Javier, ¿me permites insistir una vez más? Sí, te lo digo. Porque como Keiko gana la primera vuelta con 40%, no ha ganado 39%, por supuesto que no ganó. 39%. Entonces, alguien podría pensar, da la impresión de que si su caudal electoral, ese es el pensamiento, ¿no?, se mantiene, entonces en la primera vuelta, bueno, esa es la suposición que hay en esto, pues, ¿no? Ella llega con un porcentaje igual de un 39 o 40%, entonces ya la ley le va a permitir ganar la elección. Ese es el temor que están manifestando algunos. Hay un temor, hay una preocupación. Me alegro que digas eso. Es que eso se trata, ¿no? Pero yo hablo del modelo argentino, y el modelo argentino, cuando habla del 40%, es que 40%, pero con respecto al segundo tienes que sacar 10 puntos de ventaja. O sea que el proyecto de ley lo hace un brujo, un pitonizo, que ya visora un escenario electoral. Oye, nosotros el APRA no le tiene miedo al fujimorismo. Nosotros vamos a enfrentarlo en las ánforas y tenemos que derrotarlo. Pero aquellos que desde ahorita ya dicen, una opinión dada por congresista Velázquez está generando una hecatombe. Por favor, yo lo que quisiera es que se informen bien. Por eso te he dicho al comienzo de que lamento que el presidente Kuczynski de China y mi amiga la ministra Arauz, desde la encargatura de la presidencia, yo digo que ellos conocen de sistemas electorales tanto como yo de teoría económica. Se han debido informar bien. Yo no he planteado la eliminación de la segunda vuelta. Y la segunda vuelta con umbrales menos inclusive del 40% se dan en los gobiernos regionales. O sea, son sistemas electorales. Entonces, cuando yo planteo, hay que revisar este sistema electoral. No, porque eso beneficia a tal. Te quiero decir otra anécdota. Para alguien que me ha contestado, una dama que ni con el pétalo de una rosa lo ofendo. En Uruguay aplicaron el sistema de la doble vuelta para impedir que un partido llamado Frente Amplio pudiera tener una expectativa de gobernar.
Lo dejo ahí nada más. Pero yo quisiera que vayamos a una línea de debate técnico, político, y no de agravios. Muy bien. Tú has estado hoy día en el Congreso, has estado en la Comisión de Constitución. Sí. Bueno, hemos leído que ha habido una serie de temas ahí importantes y yo quería preguntarte por dos. Uno que tiene que ver con el proyecto de la congresista Jenny Vilcatoma en relación a que la Procuraduría General debería estar como un ente independiente. Pero ahí ha surgido justamente una situación y ella ha señalado finalmente que algunos miembros de su propia bancada están petardeando esta presentación. Tú has estado presente en ese debate. Yo te rogaría que nos puedas contar cuál ha sido tu percepción al respecto. Mi percepción es que el presidente de la comisión, con respeto que merece, Miguel Torres, su inexperiencia ha hecho que la congresista tenga esa percepción. Porque ella le ha dicho, oiga, la semana pasada iniciamos el debate de la reforma constitucional en materia de procuraduría y usted está poniendo el tema del transfugismo y las cosas se deben llevar por orden. Mentira. Ella participó, el primer punto, que debió ser el punto de ella, ¿sabes qué punto se incorporó? El tema de las facultades delegadas. Y eso entró ayer. Y hoy día se le dio prioridad y nadie se opuso. ¿Sabe por qué? Porque el presidente de una comisión como el presidente del Congreso tiene que marcar la su agenda facultad reglamentaria de establecer el orden de la agenda, sino que le faltó un poco de experiencia. Pero de ahí no ha habido ninguna intención. Yo soy autor de uno de los proyectos, de los 5, pero ahora dice, oye, el de usted se parece, de acá no se parece. Pero ahora tengo que cuidarme de no presentar un proyecto de ley que presenten los fujimoristas porque de repente yo le puedo estar haciendo los juegos. No voy a hacer, no tengo miedo a ese tipo de cuestionamiento. Pero te digo lo siguiente, ese tipo de aseveración que ha hecho la congresista Vilcatoma, con el respeto que merece, no, está un poco descontextualizada, porque si su argumento de ella debió impedir que se vea el tema de las facultades delegadas, y hemos debatido ampliamente el mecanismo de consultar a las comisiones ordinarias todo el itinerario de las facultades que ha solicitado. O sea, lo que tú dices, Javier, es que ya el tema que ella había traído el día anterior había sido puesto de lado por un asunto que era más importante para todos, que era el de la delegación de facultades. Y por lo tanto, ella no podía sentirse bajo ningún aspecto, digamos, relegada, porque estaban justamente el presidente haciendo uso de su prerrogativa. Por supuesto, pero además nadie lo observó, todos participamos, Johnny Lescano. ¿Y en qué momento se produce esto que hemos visto en algunos medios y que al final sale en los periódicos, en los portales de internet, donde dicen que la petardean y que esto es algo que va contra ella, que se la han agarrado y en fin? Tú ya estás con la suspicacia, ¿tú crees que soy parte de esa vaca? No, te pregunto porque has estado presente. Más bien tú estás con la suspicacia porque no te puedo preguntar nada. Yo he estado presente y yo ya no he querido ya ni siquiera participar tanto porque creí que me la doy del sabelotó. Pero el primer tema que se vio fue el tema de la facultad delegada. Nos echamos una hora de debate. Y nadie dijo, oye, hay que poner el primer punto el tema de la Procuraduría. Y yo soy autor de uno de los proyectos, de 5 que hay. Y bueno, esos son a veces temas internos que no me gustaría opinar porque, ¿sabes qué? Yo no me alegro que las bancadas se erosionen. Se peleen, ¿no? Hoy día se puso en debate el tema de una ley que va a impedir que se creen más bancadas. O sea, hay que eliminar ese incentivo perverso de que llegas al Congreso por una alianza de partido y al día siguiente le dices, chao, no te conozco, armo mi bancada, ¿no? Para tener vocero, todas esas cosas. Entonces, eso se tiene que acabar. Bueno, pero ese es el otro tema. Van a decir, ¿sabes qué? Ya. Claro, entonces ya mejor pues tú renuncias y te vas a tu casa. Claro. Ya cada vez que hablas van a decirte pues que estás... Bueno, ya, pero regresamos al asunto. Entonces, ¿tú crees que ha faltado un poquito de experiencia de repente en Miguel Torres, en Miki Torres, y de repente también en Jenny Vilcatoma? Porque ella debió tener un poco más quizá de paciencia, ¿o no? Sí, no. Porque yo no sé, o sea, yo voy al Congreso como congresista y digo, a mí me aprueban mi proyecto de ley o me voy, ¿así funciona el tema? No es así, pues. Porque dale un poco la impresión, quizá yo haya visto mal la imagen de Jenny Vilcatoma, la invito por supuesto a través de Redes y Poder a que esté acá cuando quiera y en el tiempo que desee, pero eso es lo que me pregunto, ¿por qué esa actitud de que tienen que ver mi proyecto? ¿Sabe por qué el presidente tiene esta prerrogativa y no la suprimimos en el reglamento? Porque cuando viene un proyecto del Ejecutivo, la Constitución dice que el Congreso tiene que dar prioridad al proyecto que viene del Ejecutivo. Segundo, este tema, tratándose de una reforma constitucional, no es urgente, porque si tú lo apruebas hoy día,
tienes que esperar a la otra legislatura que se ratifique para que entre en vigencia esa norma todavía dentro de un año. Entonces, si vienen las facultades delegadas, que eso sí es urgente, y lo otro puede generar un mayor debate, un mayor análisis, podemos aprobarlo hasta el 15 de diciembre, entonces yo creo que le faltó argumentos reglamentarios al presidente de la comisión para decir en ningún caso se ha querido alterar el orden para afectar un interés legítimo. Yo sí considero que es un interés legítimo de la congresista Vilca Toma. Que se vea su tema. Por supuesto que sí, y por supuesto que sí, es legítimo y yo comparto parte de su preocupación. Pero de ahí al orden, al tema, es una prerrogativa del presidente. Tan es así que ni yo ni Lescano creo que apoyó esa tesis, porque ya los que tenemos experiencia sabemos que el presidente de la comisión, nos gusta o no nos gusta, es el que define la agenda, ¿no? Ya, ahora, tú también estás al tanto de este proyecto de la ley del transfugismo. ¿Qué cosa implica esta ley? ¿Por qué se está dando? ¿Qué pretende evitar? El público quizás no sepa el detalle. Sería bueno que lo puedas explicar unos segundos, primero, por favor. que el tema del transfugismo hoy día, en un predictamen, así puesto también entre gallos y medianoche, sin la notificación correspondiente, quisieron aprobarlo, pero se dieron cuenta los fujimoristas. Malas formas borran buenas acciones. Yo he presentado un proyecto de modificación al reglamento muy puntual, muy puntual. Primero, que y eso se debe a que nosotros somos coherentes con lo que hemos venido sosteniendo. Nosotros creemos que en el Parlamento, la representación en el Parlamento se debe expresar a través de bancadas, a través de los partidos o alianzas que obtienen el voto popular, o sea, que superan la valla y el pueblo dice, tú tienes 73 parlamentarios, tú 20, tú 18, tú 5, tú 9. Pero lo ¿Qué que pasa en el camino si yo no estoy de acuerdo y quiero renunciar porque cambió bien. la bancada, Ya está bien, cambió pues. el pensamiento, como pasó con los nacionalistas que se dieron cuenta que por eso, habían sido engañados y me quiero ir? ¿Qué pasa ahí? Renuncias y mantienes incólume tus derechos como parlamentario. Puedes presentar proyectos de ley, puedes participar en los debates del Pleno, tan igual que otro parlamentario utilizando sus 5 minutos. Lo que no puedes hacer es armar bancadas parlamentarias, porque eso ¿Y qué ventaja tiene tener una bancada? ¿Cómo qué ventaja? Sí. ¿Qué ventaja? Oficinas, asesores, que eres vocero, todos esos mecanismos materiales, pero eso, de repente, si eso le costara a los parlamentarios que le salen, bacán. Pero eso le cuesta a todos los peruanos. En los últimos 10 años entran 6 bancadas y terminan 9. Y las que terminan a veces, en el caso del nacionalismo, terminaron en 3 bancadas. Así es. Entonces, ¿tú cómo, si el Parlamento hace un gran esfuerzo o funciona básicamente sobre consensos de acuerdos políticos, evidentemente que cuando más se atomiza el Parlamento en su representación, más difícil es llegar a acuerdos políticos? Pero los acuerdos políticos, en el buen sentido de la palabra, se dan con gente que llega legitimada al Congreso, no aquellos que llegan y le dicen a su partido, Chávez, no te conozco y me voy. Pero no interesa el motivo, lo importante es si renuncias, si te sacan de la bancada, tú mantienes incólume tus derechos como parlamentario. En el caso nuestro, el nacionalismo no quiso reconocer eso. El reglamento dice que si tú renuncias y te quedas independiente, ya no puedes presentar proyectos de ley, no puedes hablar en el Pleno, no puedes formar parte de comisión. Entonces yo digo, ¿para qué me eligió el pueblo de Lambayeque? ¿Para qué me hizo parlamentario? ¿Para ir todos los meses a cobrar mi sueldo nada más? No, ¿cierto? Entonces lo que vamos a buscar es un justo medio. Entran 6 bancadas y se tienen que ir 6 bancadas. Lo otro sería sacarle la vuelta a un instituto fundamental de la representación, que es el voto del ciudadano. Entonces, yo he planteado ese tema y ahora hay un congresista de Fuerza Popular que ha planteado un proyecto que va más allá de castigar a los tránsfugas. Ese es un tema que se va a tener que hacer una discusión más profunda. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que tú dices, pues, Alfonso. El caso de Javier de Canseco, que vio que su partido cambió la línea programática por la cual fue elegido, renunció. Esa es una renuncia decente. ¿Por qué la vas a castigar como tránsfuga? Tendrías que castigar a la bancada que cambió su opinión. Entonces, esos temas se tienen que establecer y como se tratan de sanciones, tienen que precisarse bajo el principio de la taxatividad. En cambio, no lo puedes poner como una norma genérica. Porque tú renuncias y eres tránsfuga y te van a castigar y te mandan a la comisión de ética. Eso tampoco. Eso es un abuso de mayorías numéricas que no lo vamos a permitir. De tal manera que hay que hacer un justo medio, que aquel que renuncia o es separado de una bancada por haber infringido los principios que ordenan esa bancada,
puede salir a actuar como parlamentario hasta que cumpla su quinquenio, pero lo que no pueden hacer es utilizar ese incentivo perverso de armar una bancada, a veces con mayor miembros que los que hemos sido elegidos directamente por el voto popular, y terminan generando equilibrios políticos que no son para los cuales el pueblo los eligió. Ya, pero me trae una reflexión lo que tú dices. Me parece muy interesante tu experiencia puesta sobre la mesa de esta conversación. Pero el partido aprista tenía ¿cuántos parlamentarios en el...? 4. Y ustedes tuvieron una bancada de 9, ¿no? Una bancada... ¿De 9 al final? De 6. Primero 6, después 9. 9. Bajo, digamos, una ley de transfugismo, ¿se hubiera podido armar esa bancada de 9? No, pero por eso te digo, te digo lo siguiente. Nosotros tuvimos que, por coincidencia, Perú Posible expulsó a Carlos Brus. Y el Renzo Reyardo, que había hecho alianza a su partido con Peruanos por el Cambio, acabó la alianza electoral y se mantuvo independiente. Tuvimos que conversar con ambos para hacer 6 y poder ser bancada y poder presentar nuestro proyecto de ley, porque la perversidad de los nacionalistas se impidió que se nos reconociera como una bancada. Nosotros hemos superado la valla electoral como partido aprista. El Perú ha querido que los apristas seamos 4 en el Parlamento, que seamos 5. Entonces, ¿por qué vamos a hacer capitis diminutio? ¿Por qué no vamos a tener derecho a iniciativa? Y eso lo entendieron antes de cerrar el periodo legislativo pasado todas las bancadas, y con eso hoy día se ha establecido una situación de justicia, no solamente pero has para dicho una cosa bien interesante, has dicho una cosa bien interesante que no quiero perder. Tú has dicho, tuvimos que conversar con Reyardo y con Brus y ponernos de acuerdo, ¿no? O sea que el espíritu del legislador quizá también ha querido o ha buscado que se pongan de acuerdo, pues, y que creen consensos para poder reformular los temas al interior del Congreso, porque si hay un lugar político donde hay que conversar todo el tiempo y ponerse de acuerdo, es en el Congreso de la República. Yeah. Entonces ustedes pudieron rearmar una posición que les daba el número suficiente para poder accionar como una bancada, cosa que en tu proyecto, o en el proyecto, digamos, del transfugismo, evitaría que alguien que sale de una bancada pueda armarlo... Pero alguien que sale de una bancada no puede, necesariamente no lo puedes definir como tránsfuga. Yo te he presentado el caso de Diez Canseco, el caso de Manuel Dahmer, el caso de la señora amiga Verónica Mendoza, que renunciaron porque Humala en la segunda vuelta desvió la línea programática por la cual los eligió. ¿Cuándo es un tránsfuga? Baja la pregunta. Cuando se acredita, y eso por eso yo estoy en desacuerdo que se incluya eso en el texto sustitutorio, cuando se acredita que las motivaciones que llevaron que un parlamentario renuncie a una bancada son de carácter económico, de otra índole, de índole ilegal, y eso se tiene que demostrar, no lo puedes presumir. Tienes que demostrarlo, porque cuando tú sancionas a alguien es porque hay un indicio o hay una imputación concreta que tú la puedes verificar, pero tampoco el hecho que renuncie no supone que ya sea tránsfuga. Yo no creo que Brus o que los que nos acompañaron en la bancada de nosotros eran tránsfugas, eran personas que habían abandonado por cuestiones principistas sus bancadas y decidimos unirnos. Si el reglamento ahora lo prohíbe, no nos hacemos bola nosotros. Por lo menos nosotros los apristas somos 5, nos vamos a ir 5, la vez pasada fuimos 4, nos vamos a ir 4, fuimos 36 antes, nos vamos a ir los 36. Entonces, el mecanismo del sistema parlamentario tiene que fortalecer las bancadas, no establecer criterios que permitan que estas erosiones se debiliten, porque eso afecta el acuerdo político, eso afecta el consenso. Y por último, significa un enorme costo para el Parlamento Nacional, que al final de cuentas no lo pagamos los parlamentarios, sino lo pagan los peruanos, ¿no? Ya, para terminar, Javier, a propósito del costo, ustedes han recibido un Congreso que tiene un presupuesto de varios cientos de millones de soles, cerca de 600 millones de soles. ¿Han pensado hacer algún tipo de reducción del presupuesto en función justamente de una eficiencia mayor? El Parlamento, su presupuesto, tengo entendido que es 480 millones de soles, pero te quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros en 2011 dejamos el Parlamento costaba 235 millones y habían 1.800 empleados. El nacionalismo aplicó el principio de la inclusión social y tuve en el Parlamento Nacional los asesores de los que fueron presidente del Congreso, que son cargo de confianza, ahora están en la planilla del Congreso. Entonces,
lo que yo he visto, porque no estoy cerca de la administración, yo soy vocero, y yo soy vocero y no tengo absolutamente nada que ver con la administración, es que la congresista Luz Salgado está aplicando una política de racionalización del presupuesto. Y obviamente que el desafío es que este Parlamento sea más eficiente en sus procesos que el lamentable Congreso que presidió el nacionalismo durante varios años en el quinquenio pasado. Muy bien, Javier, te agradecemos por tu presencia esta noche en Redes y Poder. Muy amable. Gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con otro padre de la patria. Es el congresista Mario Zúñiga. Él es un congresista que más bien está en el Parlamento andino, pero tiene varias propuestas que comentarnos y estoy seguro que van a ser también del interés de ustedes. Vamos a una pausa brevísima y regresamos con Redes y Poder. Permiso.